Vemos la primera parte del ejercicio 7 de revisiones y exámenes de la página 55 del librillo de métodos cuantitativos 1. Nos dan una función f con un dominio, los reales positivos, y un codominio, los reales, tal que f de x es igual a logaritmo de x si x pertenece al intervalo 0 abierto, 1 cerrado. Y f de x es igual a x al cuadrado menos x si x es mayor que 1. En el primer punto se pide graficar la función y en el segundo analizar si es inyectiva, sobreyectiva, y si cumple las dos condiciones, entonces investigar si es biyectiva. Para graficar la función en el intervalo 0,1 hay que tener en cuenta, siendo una función logaritmo, recordar el gráfico básico de la función logaritmo, porque al no disponer de calculadora es muy complicado, o sea, construir una tabla de valores. Es mejor recordar el gráfico básico de la función logaritmo. En este caso es logaritmo de x, pero podría ser logaritmo de x más m o logaritmo de x menos m. Pero teniendo en cuenta cómo es el gráfico de la función logaritmo, es más fácil construirlo. Además, hay que tener en cuenta de que en este caso f de x es igual al logaritmo de x siempre que x pertenezca al intervalo abierto 0 cerrado en 1. Para x mayor que 1, f de x es una función cuadrática. Ya también se sabe que el gráfico de una función de segundo grado, x al cuadrado, ax al cuadrado, es una parábola. Como está definida para x mayor que 1, tenemos que ver si es una rama entera de la parábola o si es parte de una rama de la parábola. Ya sabemos que su concavidad es positiva porque el coeficiente del término en x2 es más 1 en este caso. Además, como no tiene término independiente, ya también sabemos que una de las raíces de la parábola, o sea, uno de los cortes con el eje o x, se da en 0. Aunque ese punto no pertenezca al intervalo donde está definida la parábola, hablo de x igual 0 y acá la parábola es válida para los x mayores que 1, podemos, para construirla, aprovecharnos de esos puntos y después tener en cuenta para la zona donde está definida la función. Se construye entonces una tabla de valores. Yo tomé los valores 2, 3, 4 para x, o sea, no olvidar que x es mayor que 1, ¿no? Y bueno, los valores respectivos que toma la función. Eso sumado a que ya conocemos el gráfico de la función logaritmo, también teniendo en cuenta el intervalo donde está definido la función logaritmo, que es entre
para los x mayores que 0 menores o iguales que 1, se puede ya construir el gráfico de la función. Otra cosa importante, que en este caso nos queda simple, pero puede no serlo, es que conviene hallar el límite de la función cuando x se aproxima a 1 por la derecha. O sea, ver el comportamiento de la función cuando tomamos x cada vez más próximos a 1 por la derecha. Para los x tendientes a 1 por la izquierda o cuando x vale 1, la función está definida como logaritmo. Por eso solo hay que considerar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. En este caso, o sea, sustituyendo no hay indeterminación. Podemos, simplemente sustituyendo, hallar que el límite es 0. Es importante hallar ese límite porque cuando se grafique, interesa mucho saber el comportamiento de la función en este punto, cuando x es igual a 1 y cuando x tiende a 1 por la derecha. Vemos acá que la función es continua en x igual a 1, ya que se cumple que el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función en el punto coinciden y vale 0. También se ve en el gráfico el trazado de la función logaritmo, que es lo que está en rojo. Y se traza para los x mayores que 0, ya sabemos que el límite de la función logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha, la función va hasta menos infinito, y sabemos también que en 1 se anula. O sea que lo que está graficado en rojo corresponde entonces a esta zona de la función. A ver. Para los x mayores que 0, menores o iguales que 1, la función está definida como logaritmo. Y después, con la tabla de valores que se construyó, se puede llevar a un gráfico esos valores y graficar lo que está en azul, que es una rama de la parábola x al cuadrado menos x, que como dije ya se sabía que tiene concavidad positiva, entonces tiene esta forma que vemos en el gráfico. Una cosa a destacar es que no tenemos gráfico en los x negativos, en los reales negativos, porque el dominio de la función es otra cosa importante que hay que tener siempre en cuenta. El dominio son los reales positivos. Bueno, para analizar si la función es inyectiva, sobreyectiva, y si cumple con las dos condiciones entonces será biyectiva, lo podemos justificar gráficamente. Lo que se hace en el gráfico de f de x es trazar
rectas horizontales paralelas al eje OX, imaginarias, tantas como se deseen, y verificar, será inyectiva si cada una de estas rectas corta al gráfico solo en un punto. También el eje OX es una de esas rectas. Tiene que cortarlo solo en un punto. Por eso lo marco aquí. Si se cumple esto gráficamente, decimos que la función es inyectiva, o sea que dos preimágenes diferentes que se tomen del dominio de la función van a generar dos imágenes diferentes en el dominio, en el codominio de la función. Entonces, ya sabemos que la función es inyectiva. Por otra parte, para estudiar si la función es sobreyectiva, también ya se sabe que debemos ver si el recorrido de la función coincide con el codominio. Y eso lo vemos también gráficamente, porque cualquiera sea la imagen que se elija del recorrido de la función, podemos encontrar su preimagen correspondiente, como está marcado aquí en las flechas. O sea, si parto de este punto, trazo una línea horizontal hasta encontrar el gráfico y puedo, en este caso, bajar hasta el gráfico X para encontrar su correspondiente preimagen. Eso es para cualquier punto que se elija del recorrido de la función f. Pero además se puede visualizar que a medida que se van eligiendo diferentes puntos del recorrido, lo que se va es llenando todo el eje OI, porque cualquier punto del eje OI va a encontrar el gráfico y tener su correspondiente imagen. O sea que recorrido de la función coincide con el codominio. Como el codominio estaba definido como los reales, como el codominio estaba definido como los reales, gráficamente esto quiere decir que el codominio está representado por todo el eje OI. Y con lo que acabamos de ver, el recorrido de la función, o sea, el conjunto de imágenes, coincide con todo el eje OI. Para cualquier punto del eje OI que se elija, encontramos a través del gráfico una preimagen. Cuando coinciden recorrido y codominio, se dice que la función es sobreyectiva. Entonces, si se halló que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ya se sabe que la función es biyectiva. Y si la función es biyectiva, se conoce que es invertible. Eso significa que se puede hallar su función inversa, o sea, existe la función inversa y se puede hallar. Bueno, aquí agregué otro punto que no se cumple siempre, pero que nos podemos valer en el teórico. Bueno, vimos que la función era continua en 1 y además si la función es continua para todo x del dominio
y si es estrictamente creciente, como en este caso, ya se puede afirmar que la función posee inversa f-1. O sea, no precisaríamos analizar que todo esto que vimos anteriormente, si es inyectiva, si es sobreyectiva, pero no siempre se cumple, entonces tenemos que pasar por lo anterior. Bueno, el punto 3 es analizar si es invertible y se corresponde hallar su inversa y su gráfica. Bueno, vimos que era invertible, o sea que se puede hallar la gráfica de la función. Partiendo de f de x, observamos que para el intervalo entre 0 abierto y 1 cerrado, la función f de x es igual al logaritmo de x. Lo podemos escribir como y igual al logaritmo de x, y el procedimiento para hallar la función inversa siempre es el mismo, o sea, se debe despejar x en función de y. Si y es igual al logaritmo de x, ya sabemos que x entonces es igual a e a la y. Y necesitamos ver para qué intervalo de y se cumple que x es igual a e a la y. Como estamos trabajando en x mayor que 0, menor o igual que 1, cuando x tiende a 0 por la derecha, ya que x es mayor que 0, cuando x tiende a 0 por la derecha, y sabemos que tiende a menos infinito. Si hallamos el límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha y tiende a menos infinito. Y en el otro extremo del intervalo, o sea, para x igual 1, sustituimos directamente y sabemos que logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo que la función inversa queda definida como x igual e a la y, siempre que y pertenezca al intervalo menos infinito 0 cerrado, que fue lo que acabamos de hallar. En este punto hay que considerar lo siguiente: la idea es graficar la función f y la función inversa en un mismo sistema de ejes. Entonces, simplemente lo que se hace es un cambio de notación y intercambiamos x por y. Entonces, si habíamos hallado que x es igual a e a la y, intercambiando la x por y nos queda que y es igual e a la x. Y si decíamos que y tiene que pertenecer al intervalo menos infinito 0 cerrado, entonces ahora x pertenece a dicho intervalo. Eso es lo mismo que escribir que x tiene que ser menor o igual que 0. Analizamos la función inversa para cuando x es mayor que 0, menor o igual que 1. Nos falta ahora hallar la función inversa para lo que resta, o sea, para cuando x es mayor que 1. Para x mayor que 1, la función está definida como una función de segundo grado.
f de x es x al cuadrado menos x. O sea, podemos escribir y igual x al cuadrado menos x. Y de nuevo, lo que se debe hacer es despejar la x en función de la y. En este caso lo escribimos de esta forma, pasando el y, restando y lo igualando a 0. Nos queda para resolver una ecuación de segundo grado. Hallar x en función de y. Aplicando la fórmula para resolución de ecuaciones de segundo grado y sustituyendo los valores correspondientes de a, b y c, nos queda esto planteado y llegamos a este punto, a que x es igual a 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 4i, todo sobre 2. El tema es que no son válidos los dos signos, o sea, tenemos que elegir el signo correcto de el más menos que está delante de la raíz. Una forma de darnos cuenta cuál es el signo correcto es elegir un x que pertenezca al intervalo que estamos considerando, o sea, los x son mayores que 1, entonces elegimos, por ejemplo, x igual 2, puede ser cualquier otro valor, y hallamos el correspondiente valor de y, sustituyendo en la función. Nos da que y es igual a 2. Por lo tanto, en la función inversa, si y vale 2, el valor que nos dé x tiene que ser también 2. Si se sustituye ese valor de y igual 2 en lo que acabamos de hallar y operando, llegamos a que x nos quedaría 1 más menos 3 sobre 2, de lo que se deduce que el signo a elegir es el positivo, ya que la única forma de que x sea igual a 2 es tomar el signo positivo, 1 más 3 sobre 2. De esa forma se llega a que x es igual a 1 más raíz cuadrada de 1 más 4i sobre 2. Al tomar el signo más, nos queda entonces que x es igual a esto que está escrito aquí. Y como estamos trabajando para los x mayores que 1, vemos que cuando x es igual, cuando x tiende a 1 por la derecha, el valor de y tiende a 0. Eso lo vemos aquí. Cuando x tiende a 1 y tiende a 0. Así que x es igual a 1 más raíz cuadrada de 1 más 4i sobre 2, siempre que i pertenezca al intervalo abierto 0 más infinito. Podemos entonces escribir un resumen, la función f y la función inversa. Y nos quedaría de esta forma. La función f como se había dado, y es importante hacer notar que el dominio de la función f, los reales positivos, pasan a ser
el codominio de la función inversa. Y que el codominio de la función f pasa a ser el dominio de la función inversa. Siempre pasa eso. Bueno, y como estaba definida la función f, ahora la función f-1 queda definida de esta forma. Para los x negativos o 0, está definida como e a la x, y para los x positivos está definida como 1 más raíz cuadrada de 1 más 4x sobre 2. Para terminar este punto, lo que hay que hacer es graficar f-1 y en un mismo gráfico presentar f y f-1 para ver la simetría que aparece entre ambas. Para graficar f-1 hay que tener en cuenta que para los x negativos es una función exponencial que ya conocemos el gráfico. O sea que no hay que construir una tabla de valores, pues ya sabemos cómo es el gráfico de e a la x. Y solo hay que darle valores de x positivos para poder representar f-1 de x para los x mayores que 0. También aquí se presenta la dificultad sin calculadora, que queda aproximado. Hay que tratar de elegir los valores de forma que quede más o menos sencillo de calcular. No precisa el valor exacto, es el valor aproximado, nada más que para poder construir el gráfico. Yo, como los x son positivos, tomé los valores 1, 2, 3. Se puede tomar cualquier cantidad de puntos, pero también las cuentas que hay que realizar se complican. Para el gráfico de la función inversa, también se calculó el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que se debe calcular el límite de 1 más raíz de 1 más 4x sobre 2, cuando x tiende a 0 por la derecha y tiende a 1. Es como agregar un punto más para el gráfico. Entonces, llevamos esos puntos a un gráfico para visualizar f-1. Ya se trazó aquí la función y igual x, que es una recta a 45 grados, porque cuando se construya el gráfico de f se va a poder visualizar la simetría que hay entre las dos funciones. Algo que también puede ayudar para construir el gráfico es saber el comportamiento de la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, por ser una función exponencial, sabemos que e a elevado a la x tendiendo a menos infinito nos da 0 más. Y por otro lado, cuando x tiende a más infinito, sabemos que el límite de la función, en este caso, nos da más infinito. Eso nos da información sobre el gráfico cuando x crece que la función tiende a más infinito,
crece indefinidamente, y por otro lado, cuando x tiende a menos infinito, la función se aproxima al eje OX por encima, o sea, nunca lo corta, que sería esto que está aquí. Con eso ya podemos graficar, por lo menos esbozar, cómo sería el gráfico de la función f-1. Entonces ahora, como se trazó la recta y igual x a 45 grados, se va a aprovechar eso para visualizar la simetría que se presenta entre f y f-1. Si representamos en un mismo sistema de eje coordenado la función f y la función inversa, se observa correctamente la simetría. Si la función f corta la recta y igual x en un punto, también ese punto es el punto de corte de la función inversa con el eje, con la recta igual x. Y vemos otras simetrías evidentes, o sea, cuando x igual 1 igual 0, por lo tanto cuando x igual 0 igual 1 en la función inversa. Como siempre hay que trazar f y f-1 independientemente y después construirlas sobre un mismo gráfico y ver, confirmar que lo que se hizo está bien. O sea, se aprovecha la simetría como confirmación de que lo que se calculó antes para f-1 es correcto. Bueno, después vemos entonces la última parte de este ejercicio.